un niño se puede predecir que va a sufrir, mejor que no nazca. Y si una persona mayor no encuentra un sentido a su sufrimiento, ¿para qué va a vivir? Hay que sacrificarla como se sacrifica una mascota cuando ya está llegando a sus últimos años. ¿Por qué? Porque ya ha perdido valor ontológico el alma racional e individual de la persona. Es tomada la persona en su especie. Mientras la especie no se extinga, nada que reprochar por este mundo moderno y sus nuevas religiones. Por eso es interesante ver cómo se ha ido gestando de a poco una nueva religión, pero con una particularidad. Porque aquí, si uno ve cómo se han constituido incluso los estados modernos, se empieza a trabajar en la separación de la fe, no solo del poder político, sino separar la fe de la realidad. La única fe que debe imperar es la que imponen las ideologías. La única fe que debe importar es aquella en la cual, de manera coercitiva, se empieza a generar una nueva realidad en la cual no existe el alma, no existe la forma, algo que en filosofía no duraría un solo segundo en un debate profundo. ¿Cómo puede haber si no acaso materia prima? Es imposible conocer la materia prima en su absoluto. Toda materia está dada ya por la forma tal como la conocemos nosotros. No podemos conocer una materia sin forma. Es imposible. Y sin embargo, aquí tenemos a todos estos grandes pensadores. Pensemos rápidamente. Simone de Beauvoir, Eric Pianka, Peter Singer, Garrett Hardin, Kate Millett, por tomar algunos elementos feministas o ecologistas, van a desconocer esa esencia del ser humano, ese valor ontológico de su alma, ese valor en su individualidad, ese sentido de trascendencia. Van a terminar cayendo en un inmanentismo, tal como Jean Paul Sartre, en un nihilismo absoluto. No se está privilegiando en este sentido la fe que hizo grande a Occidente, la tradición que hizo grande a esta parte del mundo. Se cae en un relativismo, pero con una particularidad. Es todo relativo menos el absoluto que plantean los relativistas. Todas las expresiones de fe, particularmente la cristiana, son malas. Toda expresión ideológica es buena, siendo que las ideologías no pueden dar las respuestas que sí puede dar la fe. Y sobre todo porque la fe tiene todavía ese espacio de humildad y de reconocerse que somos seres pequeños en la infinidad del cosmos y en la infinidad del primer motor inmóvil. Aquí se plantea que de la nada algo surge y que este algo que surge es un ser pensante, perfecto en sí mismo, capaz de crear y capaz de crear un nuevo hombre en el cual hay que creer. Y si no se cree, vendrá el apocalipsis. Y si se cree en este nuevo hombre, vendrá el paraíso. La posición del humanismo secular con la cual uno se está topando de frente día a día asombra porque tiene una falta de autoconciencia impresionante. Es realmente asombrosamente deshonesta esta posición humanista secular. Si uno empieza a indagar lo que son las filosofías modernas, siempre se está bosquejando críticas tras críticas a las religiones tradicionales. Siempre en una posición de una suerte de superioridad moral propia de este secularismo, pertenecer a la sécula, al siglo, pertenecer a estos 100 años pasajeros que son un pestañeo en la infinidad del mundo. Sin embargo, incluso esa posición modernista ha sido dejada de lado por una profundización de su vicio, porque como diría Aristóteles, un error leve al inicio termina siendo un error fatal sobre su final. Hoy actualmente el progresismo redunda todo en una cuestión de poder y solo de poder. La voluntad del poder, diría Nietzsche. No es necesario ni siquiera establecer un argumento medianamente racional para poder imponer sus nuevas verdades, porque al menos, estoy pensando en grandes empiristas como David Hume, Bertrand Russell, al menos intentaron generar un sistema sólido en sus creencias. ¿Por qué no hay un Dios? ¿Por qué no hay un conocimiento objetivo de lo que es bueno, bello y cierto?
¿Por qué no hay un sentido de trascendencia del alma? Al menos intentar dar una respuesta sofisticada. Pero actualmente no interesa el argumento racional. No interesa ya ni siquiera el orden natural, menos todavía el orden divino. Simplemente interesa imponerse en el orden y en el orden político. El progresista actual ni siquiera se molesta en engañarse a sí mismo. Él sabe que defiende una mentira. Una mentira tan insostenible, tan falsa, tan llena de pura apariencia sin contenido, que solo aspira al poder, ya sea desde el mercado o desde el Estado, para allí imponer su relato, porque sabe que es un mito, sabe que es una alegoría lo que defiende, pero que no guarda más mínimo vínculo con la realidad física y metafísica, porque hay entes metafísicos que son propios de la realidad. Por eso cierro diciendo que no se puede evitar tener que uno enfrentarse a estos grupos de poder ideologizados que se han creado actualmente, que son la nueva religión de la posmodernidad, que tienen prácticas totalitarias ciertamente, pero a diferencia de los totalitarios del siglo XX, que al menos gozaban de una mínima formación filosófica y política, los actuales no son más que meros niños caprichosos, engreídos, que se autoproclaman y se autoperciben sabios, y que sin embargo son incapaces de debatir a fondo su humanismo secular, porque saben que no lo pueden defender, porque no han tenido un proceso de formación, han invertido el tiempo de su vida solo en alcanzar el poder, e imponer sus verdades, como dicen ellos, desde el poder, porque desde la razón no podrían. Y curiosamente son los que ahora critican a los que creemos en Dios como sujetos irracionales. Vaya ironía la del mundo moderno que nos toca vivir. Nada más y muchísimas gracias.